Central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de la... Mucha atención, la selección Colombia ya tiene nuevo director técnico. Se trata de Néstor Lorenzo, quien, recordemos, era asistente técnico de José Néstor Pekerman. Todos los detalles en minutos. Vamos con nuestros titulares de RTVC Noticias. Crece el drama en la mina del Zulia, norte de Santander. Encontraron más cuerpos y temen que no haya trabajadores sobrevivientes. Sicariato en Bogotá. A la víctima le dispararon a la salida de un restaurante en la 93. Autoridades temen que se trate de una vendetta entre esmeralderos. Fuerte accidente en la vía Siberia-Cota, en Cundinamarca, cerca a Bogotá. 18 heridos cuando un bus de pasajeros se volcó en la vía. Corte avaló la extradición de 3 personas detenidas en el caso de la narcoavioneta de San Andrés, que salpicó a la actriz Alejandra Azcárate. Asesinaron a Edison Gómez, docente y líder social en Puerto Leguízamo, Putumayo. En la región señalan a las disidencias de las FARC. ¡Atención! Así quedó el tarjetón para segunda vuelta. Toda la información de la jornada en Colombia, mi elección 2022. Fajardo y Rodolfo se reunieron en Bogotá. Les contamos qué dijeron y qué falta para una posible alianza. Alejandro Gaviria confirmó que va con Gustavo Petro. Las mujeres que aspiran a la vicepresidencia. Hablamos con la líder Francia Márquez y con la profesora Marilén Castillo para conocer sus propuestas. Choques entre encapuchados y ESMAD, cerca a la Universidad de Antioquia. Jueves de informe especial en RTVC Noticias. ¿En qué va el metro de Bogotá? Recorrimos las obras y revisamos antecedentes e historia. Somos el noticiero de las regiones. Alerta en Santander por altos niveles de mercurio en aguas del río Suratá. En el mundo, jubileo real. Reino Unido celebra por todo lo alto los 70 años en la corona de Isabel II. Y en deportes, goles del mundo en medio de la fecha FIFA. España, Portugal, Brasil y Japón se preparan para el Mundial de Qatar. Vuelta a Colombia. Los equipos ya fueron presentados para el certamen más tradicional del ciclismo colombiano. Transmite Señal Colombia. Esperen oportunidades. Ojo que hay 990 vacantes para asesores comerciales en Bogotá. Y en cultura, hoy hablamos de la secuela de Top Gun, que desde hace unas semanas se está marcando muy alto en las salas de cine. Buenas noches. Con las horas crece la tragedia en la mina del Zulia, norte de Santander. Hoy encontraron 3 cuerpos y se desvanecen las esperanzas de hallar sobrevivientes. 50 rescatistas trabajan en la remoción de la tierra que impide llegar a la cámara donde estarían 11 de ellos atrapados. Zoraida Piajú es una familiar de uno de los mineros atrapados. Viajó durante 24 horas desde La Guajira y todavía no tiene información de su familiar. Nosotros venimos por la noticia que me dieron ese día. Venimos, yo todavía no sé de mi hermano, no sé si se encuentra bien ahí, no sé, solamente voluntad de mi padre, más nada, voluntad de mi Dios. Mientras aquí en Medicina Legal en Cúcuta hay activado un plan de contingencia, dado el caso de que aparezcan más mineros muertos, las autoridades competentes confirmaron que la mina La Mestiza solo llevaba 2 semanas con su licencia activa para laborar. Pero nos dan información que si está o no está vivo o está muerto, ¿no? Pero tenemos la esperanza de que lo saquen vivo. María Rosa Tejada lleva más de 60 horas en el lugar. A pesar de la angustia, tiene fe de que su ex esposo está con vida. Nos dijeron que algunos familiares que ya iban de salida, que después del inclinado no había pues rasgo de quemadura y que habían encontrado en el camino botellas de agua, de enlatados y pues eso revive las esperanzas. Las autoridades y los organismos de socorro limitaron el acceso para familiares y medios de comunicación. Al sitio del accidente siguen llegando personas a preguntar por los mineros. Después de 3 días de trabajo, los rescatistas esta mañana lograron ubicar el lugar donde quedaron atrapados los trabajadores, a unos 300 metros de profundidad.
Desde el cielo se puede entender la magnitud de lo sucedido. Una gran mancha negra alrededor de la mina debería ser causada por el carbón, pero el olor a quemado y las cenizas dan muestra de la explosión. Siempre estamos buscando personas con la esperanza de que estén con vidas, pero también es importante decir que fue una explosión muy fuerte en la que hubo altas temperaturas, presiones muy altas y altas concentraciones de monóxido de carbono. Van más de 4 días de labores arduas por parte de los grupos de socorro, casi sin descansar, rotando las decenas de especialistas en la zona para poder mantener la ilusión de encontrar vivos a los mineros. Hemos avanzado un 70% en términos de distancia del punto donde se presume se encontraban los trabajadores laborando. Pero no solo el trabajo está retirando piedras, tierra y escombros, también hay que servir por momentos como psicólogos. Lo van a estar concluyendo en unas 3 horas aproximadamente. Con el paso de las horas disminuyen las posibilidades de encontrarlos con vida, pero eso no importa. Allí siguen estoicos los rescatistas, haciendo lo imposible para llegar a ellos. Un nuevo caso de sicariato en Bogotá dejó al descubierto lo que parece ser una vendetta entre esmeralderos. Asesinaron a un hombre a la salida de un restaurante. La víctima resultó ser cuñado de alias Pedro Orejas. Sobre las 2 de la tarde, 2 delincuentes entraron disparando a un restaurante en donde Maximiliano Cañón, un destacado comerciante de esmeraldas de Boyacá, estaba con su esposa y fue asesinado. No, yo sentí mucho miedo. Yo lo que hice cuando vi que ese señor le disparó al señor, yo me metí al restaurante del chino, porque me da mucho miedo. La víctima de los sicarios habría tenido diferencias por un título minero con Pedronel Rincón, reconocido con el alias Pedro Orejas, otro comerciante de esmeraldas, al que señalaron de atacar a otros esmeralderos, entre ellos a Víctor Carranza, en la llamada Guerra Verde. Por esos hechos, purgaba una pena de 27 años en Colombia y fue extraditado a los Estados Unidos en el 2018. Un sujeto impacta con arma de fuego al ciudadano quien resulta lesionado. Posteriormente, por la reacción oportuna de la Policía Nacional, es trasladado al centro hospitalario donde muere. Las autoridades capturaron a quienes dispararon y les incautaron un arma de fuego. El esmeraldero falleció por la gravedad de las heridas. Y esta tarde en Cundinamarca hubo un accidente de tránsito. 18 personas resultaron heridas cuando un bus se volcó en el sector de Siberia, cerca a Cota. Allí en el lugar de los hechos está Katy Sánchez. Katy, buenas noches. Muy buenas noches. Nos encontramos en el punto exacto, en el kilómetro 2 en la vía Siberia-Cota. Justamente este bus intermunicipal se volcó y se estrella contra este poste, generando que no haya luz en el sector. Los habitantes por ahora están esperando que les solucionen esta problemática debido a este choque que se generó hacia las 2 de la tarde. Es importante resaltar que este choque deja 18 personas heridas y 6 de ellas de gravedad que se encuentran en los hospitales y clínicas de Cota y de Chía. También a esta hora ya se recupera la movilidad del sector hacia Cota, a la capital del país. Siguen los movimientos en la campaña política. El ex precandidato Alejandro Gaviria se unió a Gustavo Petro, aunque lo hizo con varios cuestionamientos. Pues, ¿qué dijo Gaviria? John López, cuéntenos usted. Muy buenas noches. Hola Mateo, muy buenas noches. Pues mire, el anuncio lo hizo el ex precandidato presidencial Alejandro Gaviria con un video que subió en su cuenta de Twitter. Allí anunció su respaldo y apoyo a la campaña del candidato Gustavo Petro, donde aseguró que votará por él, pero también dejó claro que le preocupan algunas de sus propuestas, una de ellas la salud y otra la reforma tributaria. Pero uno tiene que tomar posición, no es tiempo para la neutralidad. Bajo esta consigna y con muchos cuestionamientos, Alejandro Gaviria anunció su apoyo a la campaña de Gustavo Petro. Manifestó que le preocupan algunas de sus propuestas. Me preocupa la posición de Gustavo Petro sobre la salud, así lo he manifestado muchas veces. Pero también, como lo dije durante la campaña, un eventual gobierno de Gustavo Petro tendrá un gran peligro, la ineficacia, el no ser capaz de llevar a cabo las reformas que el país demanda.
aunque cree que la situación sería más complicada con Rodolfo Hernández. Los riesgos de un rompimiento institucional, sobre todo con el Congreso, pero también con las Cortes, son mayores con Rodolfo Hernández. Con estos argumentos, Alejandro Gaviria decidió que votará por el candidato del pacto histórico. Muy bien, y precisamente hablando del candidato Gustavo Petro, a esta hora se encuentra en medio del debate convocado por varios de los colectivos feministas aquí en el centro de la ciudad de Bogotá. En este momento hablan acerca de temas importantes que les preocupan a las mujeres. Uno de ellos, por ejemplo, la tasa de desempleo en Colombia, que las mujeres es del 19%, además del 46% de que las mujeres viven en la pobreza. En Colombia son 20 millones las mujeres que están habilitadas para votar. Desde el centro de Bogotá, John López, RTVC Noticias, Conectados 24/7. Por el lado de Rodolfo Hernández, hoy hubo un importante acercamiento. El candidato se reunió en Bogotá con Sergio Fajardo. Está por verse si hay alianza, pues Fajardo le llevó una larga lista de condiciones. Durante 2 horas estuvieron reunidos Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo, Carlos Amaya, Jorge Robledo y Juan Fernando Cristo. Estamos conversando, discutiendo temas, revisando las coincidencias, mirando dónde creemos que hay que hacer ajustes y que este proceso nos lleve a tener un programa de gobierno que después se convierte en el plan de desarrollo para un gobierno en cabeza de Rodolfo Hernández. Hacia allá vamos. Sacar lo mejor de esos dos pensamientos para ayudarle realmente a Colombia. Ahí vamos, como dijo él, sin afanes, sin prisa, pero sin pausa. Fajardo afirmó que están conversando sobre varios temas y que todavía no hay acuerdo. Sin las mujeres, sin un proyecto de mujeres, no hay ninguna posibilidad de que podamos avanzar en Colombia y por supuesto nosotros en términos políticos. Con Rodolfo lo hemos discutido. En los próximos días habrá más encuentros para seguir analizando y tomar una decisión. La Registraduría Nacional presentó la tarjeta electoral para la segunda vuelta presidencial que se realizará el 19 de junio. En el primer recuadro aparece Rodolfo Hernández con su fórmula vicepresidencial Marelén Castillo. Y en la segunda casilla está Gustavo Petro con Francia Márquez. Y la tercera corresponde al voto en blanco. En el formulario E14 aparecen en el mismo orden con las fotos a color. Hablamos de las fórmulas vicepresidenciales. Francia Márquez explicó sus propuestas para las mujeres y cómo participar en la lucha para ganar las elecciones. Francia Márquez habló de la contienda entre las dos campañas. La fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro pidió garantías electorales. Tendremos que disputarnos, ¿no? Y aquí estamos para que se haga un proceso en democracia. Sí, que se haga un proceso con transparencia y ojalá todos podamos tener las garantías para competir. También dijo que es insólito que en un país agrícola mueran niños de hambre. No es posible que se mueran niños y niñas de hambre en Colombia, con un país que tiene tanto para producir. Tenemos mucho para dar. Y que la protección para mujeres y niños debe ser reforzada. Tenemos que parar el feminicidio, tenemos que parar las violencias sexuales y de género, las violencias hacia niñas, niños. La candidata insistió en que llegó el momento de las mujeres. Y hablamos con Marelén Castillo, la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, quien llegó a Santander para exponer sus programas a diferentes grupos sociales. Esta académica vallecaucana de 53 años llegó a Bucaramanga a exponer ante los santanderianos su plan educativo, insignia de sus propuestas al lado de Rodolfo Hernández. Es mi bandera, la educación es clave como un proceso transversal para la transformación de Colombia. La educación es el motor, es el que nos permite generar un cambio cultural en Colombia. Otra de sus líneas temáticas es la mujer. Marelén defiende a Rodolfo Hernández de las críticas que ha recibido por machismo y dice que el 70% de su equipo en la alcaldía eran mujeres. Es un hombre de 77 años que tiene una formación tradicional, pero una cosa es que te llamen machista, otra es cómo se trabaja, se da la participación, ¿sí? Entonces, dentro de su estructura y su estilo puede tener algunos comportamientos de ese tipo, pero no en el relacionamiento, que es diferente, y en las oportunidades que nos da las mujeres. Destaca el valor que hoy tiene el hecho de que ella pueda ser la primera vicepresidenta afro en Colombia. Se va demostrando que la mujer, en este caso la mujer afro, se ha preparado académicamente, profesionalmente,
ha ejercido en los diferentes ámbitos para generar competencias y capacidades para ser parte de la toma de decisiones del país, en este caso en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales. Anuncia que lo primero que haría si asume la vicepresidencia es cerrar las brechas sociales en el país. Momento desde Washington, donde el presidente Iván Duque se refirió a la segunda vuelta presidencial. Pidió que no haya odio ni noticias falsas. Lo que esperamos es que en estas semanas que nos quedan antes de la elección final en segunda vuelta, que el pueblo colombiano vea un debate que sea sano, que sea productivo, que sea transparente y sobre todo que no esté alimentado ni por noticias falsas, ni por odio, ni por acusaciones tendenciosas. Y más momentos porque la alcaldesa Claudia López invitó a los candidatos a una reunión para socializar proyectos de la ciudad. La decisión de quién será el próximo presidente es de los bogotanos libremente, pero mi responsabilidad como alcaldesa es que ambos candidatos muy opcionados para ganar la presidencia conozcan en detalle lo que estamos haciendo en educación, en infraestructura, en el metro, en oportunidades para jóvenes y mujeres. Que los candidatos sigan invirtiendo en Bogotá, sigamos trabajando juntos, es muy importante y por eso los he invitado a explicarles los proyectos. La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición a Estados Unidos de 3 personas señaladas de intentar traficar 446 kilos de cocaína en una avioneta que, recordemos, fue interceptada en San Andrés en mayo del 2021. En el caso terminó salpicado el esposo de la actriz Alejandra Azcárate. Se trata de Juan Camilo Cadena, piloto quien manejó la aeronave desde el aeropuerto de Guaymaral en Bogotá hasta el aeropuerto del Embrujo, en donde fue descubierto el estupefaciente. Harold Darío Rivera, ayudante y copiloto de Cadena, quien habría ayudado a cargar la avioneta. Y el excapitán de la policía Jorge Isaac Aguilar, señalado de comunicarse con sus compañeros encargados de la seguridad en el aeropuerto de Providencia para que permitieran el paso de varias cajas con supuestas ayudas humanitarias y tapabocas en elementos en los que iba camuflada la droga. Los 3 involucrados son solicitados por una corte del Distrito Medio de Tampa, Florida. Según las autoridades norteamericanas, deberán responder por supuestamente enviar 5 o más kilos de cocaína a este país. La Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía incautó la aeronave. A este caso fue vinculado el empresario Miguel Jaramillo, esposo de la actriz Alejandra Azcárate, por ser el supuesto dueño de la avioneta. No obstante, la Fiscalía certificó que la pareja de la presentadora no tiene nada que ver con el proceso penal. La Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en Puerto Leguízamo, Putumayo, confirmó el asesinato del docente Edison Gómez Ortiz, al parecer por las disidencias de las FARC. Marta Rentería, periodista de la Radio Nacional, nos amplía. Carlos Garay, secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos para Pueblos Indígenas, denunció el homicidio del docente del pueblo Muruy, Edison Gómez Ortiz, por actores armados ilegales que hacen presencia en el sector del Bajo Caquetá, límites con los departamentos de Putumayo y Amazonas. Realizamos la denuncia pública del vil asesinato de nuestro compañero docente del pueblo Muruy Muina, Edison Gómez Ortiz, asesinado el día de ayer. Lamentamos estos hechos, instamos al gobierno nacional, a la Defensoría del Pueblo, a Naciones Unidas, al Ministerio de Defensa, garantizar la vida de quienes ejercen su labor como jurados de votación. El líder indígena hizo un llamado al gobierno y a la Registraduría Nacional para que se garantice la seguridad a los jurados de votación en las zonas más alejadas del país. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por los altos niveles de mercurio en el río Suratá, en Santander, que abastece de agua a Bucaramanga y a otros 12 municipios del departamento. El agua llega con mercurio, según las autoridades, por la minería ilegal en California, municipio bañado por las aguas del río Suratá. La Procuraduría citó a los alcaldes de Bucaramanga y California. La idea es pedir cuentas y revisar qué han hecho para combatir la aparición del químico. Contarán con un espacio de 10 minutos para presentar un informe sobre las acciones realizadas para contrarrestar las actividades de minería ilegal en dicho territorio. De tiempo atrás hemos alertado sobre esta situación y ahora solicitamos a la autoridad ambiental y a las alcaldías municipales que se tomen las acciones correctivas para reducir el impacto sobre esta fuente hídrica. El río abastece el acueducto de Bucaramanga y este a su vez surte al menos 1,5 millones de santanderianos en 12 municipios. Que el gobierno nacional ni siquiera ha caracterizado la minería tradicional en Sotonorte,
no ha reglamentado los programas de sustitución y reconversión de actividades mineras en páramos, a pesar que desde el 2018 es su obligación. Hasta el momento, ningún mandatario del área metropolitana se ha referido a lo sucedido. Y en Medellín se presentaron choques cerca a la Universidad de Antioquia. Encapuchados atravesaron sobre la vía 2 buses de servicio público sobre los que pintaron mensajes. Al lugar llegó el SMAT para recuperar el control de la calle. En Barbosa, Antioquia, fue hallado un cuerpo que al parecer sería de la niña Valerie González, arrasada por el río Medellín hace 9 días. Más noticias en el siguiente panorama informativo. Más de 20 días completa con paso restringido la vía que conecta Ibagué con Cajamarca y Calarcá-Quindío. Como alternativa, las autoridades han recomendado tomar la vía Ibagué, Mariquita, Fresno, Manizales para evitar traumatismos en sus desplazamientos. El día anterior nuevamente el río San Eugenio, que aún no recupera su cauce, entró a las estructuras ya destruidas por sus aguas y por el deslizamiento ocurrido el pasado 24 de mayo. Por esta y otra emergencia reportada en otro municipio, se tomó la decisión de ampliar la calamidad pública en Risaralda. En el departamento del Cauca, concretamente en el municipio de Toribío, sobre las 7 de la noche del día de ayer arribaron a la cabecera urbana de este municipio los 14 militares que habían sido retenidos por la comunidad de la vereda del Cesteadero de esta localidad en medio de un operativo que arrojó la captura de un cabecilla de las disidencias de las FARC conocido como alias Jimmy Ochengo. El presidente Iván Duque inició una visita oficial a Washington, en Estados Unidos, en donde tendrá varios eventos para conmemorar los 200 años de relaciones binacionales entre ambos países. Durante ese encuentro con el secretario de la OEA, Luis Almagro, Colombia suscribió una declaración para rechazar prácticas de antisemitismo y discriminación al pueblo judío. Colombia reafirma sus valores de rechazo a cualquier forma de discriminación. Almagro, por su parte, resaltó la política migratoria colombiana. Estamos ante uno de los actos humanitarios más importantes que nos ha tocado presenciar. Duque anunció un crédito flexible por $10.000 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. El programa de créditos para Colombia para el año 2022. Un programa no solamente robustecido en áreas tan importantes como los temas ambientales, los temas migratorios. El mandatario nacional, quien develó la placa conmemorativa de los 200 años de relaciones con Estados Unidos en la Embajada colombiana, participará este viernes en el encuentro de la Asociación de Alcaldes de Estados Unidos. En nuestro informe especial de hoy, el tema es ¿en qué va el metro de Bogotá? Lo abordaremos así. Primero, ¿cuáles son los antecedentes para llegar después de 80 años de indecisiones frente a la construcción del metro? Segundo, un equipo de RTVC Noticias recorrió los frentes de obra donde se adelantan los trabajos de la infraestructura más grande del país. Y tercero, en abril de 2028 deberán estar funcionando 30 trenes eléctricos del metro elevado. Los bogotanos deberán tener mucha paciencia con las obras. Comenzamos. La primera idea del metro para Bogotá fue expuesta hace 80 años. Lo que sucede es que desde 1942 los mandatarios locales y los jefes de Estado no se han puesto de acuerdo. Calculen ustedes. Esto quiere decir que unas 5 generaciones han soñado con tener un servicio público seguro, moderno y sostenible. Pero solo en 2018 se concretó el proyecto que aspira a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bogotá. Veamos por qué se aplazó tanto el metro. Quedan muy pocos bogotanos de comienzos de los 40, con una guerra mundial a la distancia, quienes encendían los primeros radios Sutatensa, Bogotá, y escuchaban mencionar la palabra mágica sinónimo del salto al progreso. El metro de Bogotá es mucho más fácil. Bogotá tenía entonces 400.000 habitantes y el visionario fue el entonces alcalde e ingeniero Carlos Sanz de Santa María. En su momento no se previó que la ciudad iba a crecer tanto y debido a la violencia bipartidista, pues muchos migrantes empezaron a llegar a la ciudad. Eso va a hacer que obviamente la ciudad pase de 500.000 habitantes en el 48 a poco más de 1,5 millones en la década del 60.
cuando se volvió a insinuar el metro. Del tranvía solo quedaban los rieles después del Bogotazo y ya existía la televisión. La historia continuó entre buenos propósitos, desacuerdos, soluciones parciales, troleys, buses de cable eléctrico, busetas, estudios, buses con y sin subsidio, amarillos, verdes, colectivos y al final, más buses. En algún momento se permitió que los privados, pues obviamente también entraran a prestar el servicio y pues en mi humilde opinión ahí fue donde comenzó todo el desorden. Muchos recordamos, por ejemplo, la carrera 10ª, colmada de buses y tenían tarifas diferenciales. Nombres célebres quedaron en el intento: Lleras, Barco, Turbay, Durán Duzán. En el 87 hay una propuesta, pero tampoco se consolida. El primer alcalde elegido en Bogotá popularmente fue Andrés Pastrana Arango, que decide no hacer metro, sino una troncal que va a pasar por la avenida Caracas. Hasta que antes de acabarse el siglo, la idea parecía tener su estación final, como el principal programa de gobierno de Ernesto Samper. Lo diseñamos con todas las de la ley y llamamos a Mocus, y Mocus me dijo que no estaba interesado. Cuando llegó Peñalosa alcanzamos a firmar un acuerdo en Monserrate. Yo en ese momento pensé que estaba asegurado lo del metro. En este siglo, en solo estudio ya se han invertido más de 200.000 millones de pesos, el equivalente, según el diario Portafolio, al valor con el que se construirían 4 megacolegios o 500 canchas sintéticas. Cada administración que llega pues plantea su propio plan de transporte y si no hay voluntad política es muy difícil adelantar ese y muchos otros proyectos. Antes de ser octogenario, de discutirlo entre subterráneo o elevado, o de falsas ilusiones. No es suficiente con el Transmilenio, entonces va a pasar metro, o sea, más obras. Si nosotros vemos la historia, el metro debería haber estado hace muchísimo tiempo atrás. Los astros unieron al Estado y al distrito, a Santos y a Peñalosa. En octubre de 2019 se adjudicó la primera línea y debería estar rodando antes de que cumpla los 90 años la primera idea de construirlo, cuando la ciudad tenga al menos 20 veces la población de esos tiempos. Por lo que encontramos en las calles, pues la obra del metro es una realidad. En 2020 comenzaron los trabajos de la primera fase. En 2023 se levantarán las estructuras de 13 metros de alto del viaducto que soportarán los trenes. Más o menos los vagones transitarán a una altura de un poste de energía. Pues un equipo de RTVC Noticias hizo el recorrido de los 24 kilómetros que comprende esta primera línea. Estoy escuchando cuando yo tenía 12 años, o sea, quiere decir como 48 años. Entonces, qué esperanzas, pero de pronto, ¿no? De pronto Dios nos dé la licencia. Creo que me muero primero y no lo conozco. Pero el escepticismo hoy pasa lentamente del papel a la realidad. Junto al gerente del proyecto de la infraestructura más grande en la historia de Colombia, RTVC Noticias realizó el recorrido desde el corazón del metro de Bogotá hasta la última estación. De aquí llegarán y saldrán todos los días los trenes que van a operar en los 24 kilómetros de la primera línea, que se recorrerán en 27 minutos. El patio taller, ubicado en Bosa, tiene el espacio de 50 canchas de fútbol. Lejos está de verse cómo quedaría antes de terminar esta década. En aproximadamente 2 años, este terreno que estamos pisando medirá 4 metros de alto. Será rellenado por 1.700.000 toneladas de material. Aquí se albergarán los primeros 30 trenes de la línea del metro de Bogotá, que comenzará a partir de 2028. Desde el sur de Bogotá se adapta para lo que partirá la historia de la ciudad. La ciudad se va a volver más manejable, más pequeña, más atractiva. En el recorrido de 24 kilómetros entre escombros, máquinas, cierres, trancones, pocas imágenes llenan de ilusión a los bogotanos. La línea del metro sale del patio taller, hace una curva y coge esta recta desde prácticamente entre las 2 torres altas que vemos allá para llegar a la estación 1 en Gibraltar. Calles históricas a punta del eterno paisaje donde ha reinado el caos. En esta zona de la 1 de Mayo estamos movilizando más de 5 kilómetros de redes
para poder darle paso a la infraestructura del viaducto de la primera línea del metro de Bogotá. La Villavicencio, la Primera de Mayo, la 30, la Primera, hasta llegar a la Eterna Caracas, condicionada al cambio nuevamente. En esta arteria, una de las más importantes de Bogotá, entre la calle Primera y la 72, se adquirieron más de 500 predios para la adaptación del metro. En la calle 80 termina el recorrido que en los planes debe durar 24 minutos. Otro de los puntos importantes de esta megaconstrucción es la calle 72, porque además del intercambiador vial que se está haciendo, muy cerca de acá queda la última estación de la primera línea del metro. Desde ahí ya se empieza a pensar en la segunda. Estamos desarrollando un proyecto que está plenamente definido, que está plenamente financiado. El gigante se levanta de las entrañas hasta elevarse 13 metros del piso. Como un buen plato, tomará su tiempo. Esta vez, con la seguridad que por fin, un día llegará. Veamos datos importantes. El metro costará 13 billones de pesos. Hay que decir que el pasado sábado el Consejo aprobó en primer debate un cupo global de endeudamiento de 11,7 billones de pesos, pensando en la segunda línea que será subterránea. El recorrido de 24 kilómetros de la primera línea del metro es más largo que en otras ciudades como Sao Paulo, Ciudad de México o Buenos Aires. Son 1.421 predios los que requiere la primera línea del metro, de los cuales la ciudad ha recibido 1.076. Las obras de demolición van en un 50%. Una de las avenidas más intervenidas es la Caracas, sobre todo a la altura de las calles 45 y 72. Bogotá está entre las 10 capitales más congestionadas en materia de movilidad del mundo. En este momento avanza no solo la construcción del metro, sino más de 200 obras. En promedio hay que decir que un habitante se demora 64 minutos en cada desplazamiento. Quizá se volvió tan cotidiano como tomar café y tan bogotano como Monserrate. Sí, todos los días eso es mejor dicho, un martirio. Para venirse uno a trabajar y para irse, eso es siempre en los mismos trancones de lo que es esa autopista. El fundamental derecho universal a moverse termina ante un choque, un semáforo o decenas de vehículos al frente. Cada vez hay más carros, cada vez hay más motos, todos de por sí ya hacemos parte de hacer trancón. El trancón que se forma solamente por un rayoncito de un carro. La vida se ha alargado de otra manera en Bogotá. Los trancones cada vez peores. Terrible, terrible. De 3 y 4 horas del sur al norte y de norte a sur. Y las soluciones cada vez quedan más cortas. Pues todos estos impactos a la movilidad, de alguna manera tratamos de mitigarlos haciendo un estudio previo con la Secretaría de Movilidad de cómo se afecta la movilidad por las obras, planteando planes de manejo de tráfico. Comienzan a hacer carreras frases como que algunas calles nacieron con trancón. Usted ve toda esa 68 de norte a sur toda rota y no ve un obrero por ningún lado. El corredor alimentador de la primera línea del metro, la 68, tiene en total una inversión de 2.6 billones de pesos, muchos frentes de obra a todo lo largo de los 17 kilómetros de la avenida 68, y ese proyecto va a estar terminándose hacia el año 2024-2025 en su totalidad. Un choque simple y nunca llega un policía. Es que la policía no se ve. Ahora brillan por su ausencia. Solamente salen en el momento de pico y placa. Y entre las decenas de obras, una que por ahora durará 6 años. Todavía nos están desbaratando para hacer el metro. Aquí van a pavimentar una cuadra y se demoran 6 meses, un año para una cuadra. Actualmente el IDU tiene alrededor de 237 frentes de obra en toda la ciudad, pero a lo largo del resto del año vamos a ir incrementando los frentes de obra. Autopistas, troncales, viaductos perdieron su significado en un escenario cada vez y literalmente más inviable.
En conclusión, siendo optimistas, solo hasta dentro de 6 años veremos en acción los trenes del metro en Bogotá. Por ahora, paciencia con los trancones. Más noticias hasta ahora. Y mucha atención porque hace pocos minutos la Federación Colombiana de Fútbol confirmó que ya nuestra selección Colombia cuenta con el entrenador de la selección masculina de mayores. Se trata de Néstor Gabriel Lorenzo, el entrenador argentino de 56 años que está dirigiendo en este momento a Melgar de Perú, pero que nosotros recordamos en nuestro país con muchísimos buenos recuerdos, valga la redundancia, porque fue asistente técnico del profesor José Néstor Peckerman en los mundiales de fútbol del 2014 y también del 2018. Pues bueno, el nuevo entrenador de la Selección Colombia estará durante los próximos 4 años al frente del equipo, al frente de la tricolor, sobre todo pensando en lo que será el Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, que ustedes recuerdan integrará a México, Canadá y Estados Unidos, y sobre todo también pensando en los compromisos que se tengan con la selección masculina de mayores. ¿Quién será el asistente técnico del nuevo entrenador de la Selección Colombia, Néstor Gabriel Lorenzo? Será Amaranto Perea, uno de los referentes también de nuestra Selección Colombia. Pues bueno, esa es la buena noticia, ya la Selección Colombia cuenta con estratega, con entrenador. Recordamos, Néstor Gabriel Lorenzo, el nuevo entrenador de la Selección Colombia. Conoce muy bien la idiosincrasia del futbolista colombiano, técnicamente es una persona preparada que además lo está demostrando en su club hoy en Perú, y estamos seguros que toda esa mezcla de cosas que tiene él van a ser muy productivas en la Selección Colombia. Empezamos con acción, empezamos con goles por el mundo, por Europa. No solamente vamos a repasar los partidos y los goles que se marcaron en la National League Europea, sino también en los partidos amistosos de cara a lo que será el Mundial de Qatar en el mes de diciembre. Pues bueno, vamos a repasar goles de España, de Portugal, de Brasil y de Japón. Aquí el resumen. Tras un letal contragolpe, España se fue arriba. Morata anotó el 1-0 tras asistencia de Sarabia. El empate de los portugueses es una obra de Ricardo Horta, después del pase de Joao Cancelo. España 1, Portugal 1. Richarlison abrió la cuenta para Brasil ante Corea del Sur. Wang Ui-yo empató las acciones 1-1. A los 42 Neymar adelantó a Brasil 2-1. A los 57 Neymar repitió. Brasil 3, Corea del Sur 1. Felipe Coutinho se hizo presente en el marcador 4-1 para la canariña. Y Gabriel Jesús selló la goleada. Brasil 5, Corea del Sur 1. Japón también goleó a Paraguay. Takuma Asano puso el 1-0 para los nipones. Daichi Kamada amplió el marcador para los Samurai Blue. Japón 2, Paraguay 0. A los 59 descuento Guaraní con Derris González. Japón 2, Paraguay 1. Un minuto después los asiáticos amplían la ventaja. Kaoru Mitoma anota el 3-1 a favor de Japón. Y el sello al marcador llegó a 5 minutos del final. Tanaka se apunta. Deja el partido. Japón 4, Paraguay 1. Y hoy a las 8 de la noche comenzará la final del fútbol femenino en nuestro país, clásico vallecaucano entre el Deportivo Cali y el América. Por eso nosotros inmediatamente nos vamos a esa ciudad maravillosa en donde se encuentra nuestra compañera Paula Fresneda, quien tiene todos los detalles de este compromiso. Paula, muy buenas noches y adelante. Hola Vanessa, un saludo para usted y para todos los televidentes de RTVC Noticias. Los saludamos desde las afueras del Estadio Deportivo Cali. Me voy a correr para que vean un poco lo que es el ambiente, la gente alistándose, boletería agotada además. Vamos a tener casa llena en este primer partido de las finales. La gente con sus banderas, la gente con su parche de amigos alistándose para lo que va a ser entonces esta primera final de la Liga Femenina, que enfrentará a dos de los equipos más efectivos que tiene el torneo femenino, que mejor tuvo este torneo femenino durante estos 3 meses y medio, casi 4 meses que duró. Mañana vamos a tener muchísima más información de lo que va a ser o de lo que fue este partido. Yo soy Paula Fresneda Gómez para RTVC Noticias, conectados 24/7 con el fútbol femenino. Las azucareras van por un récord, ser las bicampeonas del fútbol colombiano. Nosotros aprendimos a sufrir los partidos, aprendimos a ser resilientes en un momento donde estábamos el marcador abajo. La mentalidad está fuerte, más cuando de enfrentar un clásico vallecaucano se trata. América es un equipo que te llena mucho la zona con muchas jugadoras, mucho volumen de ataque. Tomar las referencias de marca, ser agresivos en los duelos como te digo, y después sacar la ventaja en la velocidad que nosotros tenemos.
Y además el equipo recupera a María Morales, estandarte de la defensa local. Así la ilusión es más fuerte para el técnico John Álvaro Ortiz. Mirando ya a futuro poder ser el bicampeón, pero primero lo que tenemos, como te decía, un título nuevo, un título aparte y poder apostarle y darle algo a la afición. Con boletería agotada en Palma Seca, las campeonas vigentes reciben a las rivales que quieren sumar también su segunda estrella. Esto se llama Take My Breath Away y es de una agrupación que se llama Berlín. Fue muy famoso en 1986 porque era la música de fondo de una de las escenas más importantes del cine, que es de la película Top Gun, esa en la que Tom Cruise, que es el protagonista, lleva a su amor, que era en ese momento Kelly McGillis, atrás en una moto y ella lo abraza por la cintura. Pues bueno, resulta que la secuela de Top Gun lleva varias semanas marcando muy alto en los cines, le gusta a la gente, le gusta la crítica y por supuesto le gusta a la taquilla, cosa que no pasó con la versión original, porque a pesar de que se volvió una de esas películas que sí o sí hay que ver y que todos recordamos, en su momento a la gente no le gustó tanto. Pues entre todas las cosas que se ha dicho, una de las más populares es que una es melliza de la otra. La secuela es melliza de la original y tiene varios puntos en común. Así que veamos cuáles son. El primero es la historia. A grandes rasgos, la historia es la misma. Es una escuela de pilotos de guerra en la que está Maverick, que es Tom Cruise y es el protagonista. Eso es todo. Y por supuesto tienen que entrenarse e ir a misiones. ¿Qué pasa en la primera? Maverick es estudiante, tiene un mejor amigo que se llama Gus, un enemigo que se llama Iceman y tiene un amor que es Kelly McGillis, que se llama Charlie. ¿Qué pasa en la nueva versión? Gus, que era el mejor amigo, muere en la película original, así que aquí es reemplazado por el hijo que llega a ser estudiante de esa misma academia. Maverick ya no es estudiante, sino es el profesor y por supuesto tiene otro amor y toda la trama gira en torno a que tiene que enseñarles lo que sabe y prepararlos para las misiones. Hay otra escena que es muy emblemática, que es esta, les voy a hacer el favor de mostrársela. Let's go. Okay, que es donde los protagonistas y los actores juegan voleibol en la playa. Es una de las escenas más eróticas y homoeróticas de todo el cine. Tiene también su guiño y su secuela en esta nueva versión, pero ya no juegan voleibol en la playa, sino es algo parecido al fútbol y por supuesto la escena es mucho más corta. Y la escena más importante y más recordada de todas, que es esa de la moto con Kelly McGillis, también se repite acá, pero ya no está Kelly McGillis en el papel de Charlie, sino está Jennifer Connelly, que, bueno, ahí viene la pregunta. No es que estén reemplazando con una actriz diferente el mismo personaje, es que el personaje de Charlie ya no está y hay un nuevo interés amoroso para Tom Cruise. La pregunta de la que les hablaba es la siguiente: ¿por qué si podemos ver a Tom Cruise con todos sus años encima, con la edad que tiene siendo el protagonista, y a Kelly McGillis no? Cuando le preguntaron por qué no estaba en la secuela, ella dijo: porque tengo 64 años, estoy gorda y me veo como una mujer de 64 años, y eso no le interesa a los productores. Resulta que Connelly es un poco menor, tiene 51, pero pues como ustedes ya vieron, se ve de 30. Otra de las cosas que cambia en esa escena es que en vez de escuchar Take My Breath Away de fondo, está una canción de Lady Gaga que me pareció buenísima, que se llama Hold My Hand, y para despedirme les voy a dejar este pedazo. Hold my hand, everything will be okay. I heard from Vamos con información económica. Los datos revelados por el DANE en su informe de pobreza monetaria con enfoque diferencial de 2021 evidenciaron que el porcentaje de mujeres en esta situación es superior al de los hombres. El documento también expuso cómo están los índices en las minorías.
La pobreza golpea más a las mujeres. Atención a estas cifras del DANE. Del año pasado, 117 mujeres en situación de pobreza monetaria, había 100 hombres en esta condición. Los números son mejores con respecto a 2020, pero el estrago de la pandemia devolvió al país 10 años. Nos lleva prácticamente a estar en niveles del año 2012, con lo cual estamos viendo un retroceso de prácticamente una década. 19,62 millones de colombianos en pobreza monetaria en cifras de 2021. La cifra bajó 1,4 millones de personas con respecto a 2020. Los índices de pobreza monetaria indican que un hogar se encuentra en esa situación cuando al repartir los ingresos a cada miembro le corresponden menos de 358.892 pesos al mes. La pandemia tuvo un efecto muy fuerte en el retroceso de la pobreza extrema. En Bucaramanga, Villavicencio y Bogotá el panorama mejoró. Son las ciudades que registraron una reducción de personas en condición de pobreza. El precio del dólar bajó 6 pesos con 9 centavos y cerró a 3.784 pesos con 84 centavos. El precio interno de la carga de café cerró hoy en 2.135.000 pesos. El 77% de los colombianos planea viajar durante el 2022 según la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo. El 46% prefiere destinos nacionales como San Andrés, Antioquia y Magdalena. En mayo, la venta de vehículos nuevos en Colombia aumentó 52% según cifras del RUN. En el mismo mes fueron matriculados 22.435 vehículos nuevos. El 26 de junio en Colombia será celebrado el Día del Padre. El cambio de la fecha se dio luego de una solicitud de los comerciantes, ya que la celebración estaba pensada para el 19 de junio, día de la segunda vuelta presidencial. La Contraloría encontró irregularidades en las reclamaciones de accidentes sin cobertura del SOAT. Fueron 7 los hallazgos fiscales, equivalentes a 13.955 millones de pesos. Más noticias del día en un minuto. José María Ballesteros, exgobernador de La Guajira, fue llamado a juicio por supuestas irregularidades en 2 millonarios contratos relacionados con el PAE y el Servicio de Transporte de Estudiantes entre junio de 2014 y diciembre de 2015. En Mapiripán, Meta, el ejército encontró el laboratorio de cocaína más grande en lo corrido de este año, el cual tiene la capacidad de producir 1,5 toneladas de droga al mes. Según las autoridades, pertenecería a la estructura Armando Ríos de las disidencias de las FARC. En la vía que comunica Cúcuta con Tibú Norte de Santander fue interceptada una persona que transportaba dentro de un bolso material de guerra y cocaína que pertenecerían al Frente 33 de las disidencias de las FARC. La JEP ordenó acreditar en el caso 07 familiares de una niña de 13 años de edad víctima de reclutamiento por las extintas FARC en Bolívar. De esta manera podrán intervenir en los hechos que investiga el Tribunal de Paz relacionados con reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. Información del mundo en RTVC Noticias. La Cancillería de Ucrania informó que autoridades del país trabajan con sus aliados para recuperar las rutas mercantes del Mar Negro y dar salida a sus exportaciones agrarias. Entre tanto, Rusia sigue llevando su asedio al oriente ucraniano. 99 es una cifra que se dice rápido, pero es una cifra odiosa cuando representa la ventana temporal en la que esto se ha sostenido. Es el número de días que miles de soldados rusos llevan asentados en Ucrania. Y aunque en ese tiempo la guerra ha paseado por su territorio, por misma voluntad rusa se estancó en la región oriental del Donbass, sobre la que está cada vez más cerca de afianzar su control. Pero estos 99 días no han sido suficientes para que la campaña rusa doblegue la plenitud del suelo de Ucrania. Alrededor del 20% de nuestro territorio está bajo control de los ocupantes, casi 125.000 kilómetros cuadrados, y alrededor de 300.000 kilómetros cuadrados están contaminados con minas y artefactos sin explotar. Esa tranca al avance de los camuflados rusos reposa en parte en la dotación bélica de Occidente, prometiendo lanzadores M270 capaces de disparar cohetes guiados con precisión de hasta 80 kilómetros. Reino Unido se une a Washington y Berlín para nutrir la capacidad para derribar aviones y destruir artillería de la nación asediada.
mientras Rusia afirma que frenó la acción de mercenarios extranjeros. La mayoría de ellos fueron destruidos en zonas de combate debido a su bajo nivel de entrenamiento y su falta de experiencia de combate real. Tan solo horas restan para que Ucrania cumpla 100 días de esta imposición que resiste, que aguanta y que continúa. El Reino Unido celebra el jubileo de la reina Isabel II por sus 70 años en el trono. Durante 4 días habrá diversos homenajes a su trayectoria. A continuación, los más destacados de la jornada. Radiante, con una sonrisa consciente de lo que representa hoy para su pueblo, desde el balcón del Palacio de Buckingham, Isabel II fue ovacionada. Este saludo dio inicio al primero de los festejos por alcanzar su histórico jubileo de platino, 70 años en el trono. Trooping the Colour, el desfile militar con el que los monarcas británicos celebran desde hace casi 3 siglos el momento de su ascenso a la corona, contó con más de 1.500 soldados, bandas musicales, decenas de miles de personas y cientos de caballos. La explosión de azul, rojo y blanco y la animosidad fueron totales y la familia real estuvo más cerca de la gente e Isabel, rebosante de energía, saludaba. El mundo también la celebra desde Sydney y este juego de luces en su honor y los saludos desde otras latitudes. Su Majestad, es un privilegio para mí extenderle, en nombre del pueblo de Francia, mis más sinceras felicitaciones por su jubileo de platino. Así dicen viva la reina en los rincones británicos y a nivel global. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará a Riyadh en un sorprendente giro retórico, pues había prometido mantener a Arabia Saudita como paria en respuesta al asesinato de un destacado disidente. A continuación, más noticias del mundo. El mundo conmemora la primera cita de Naciones Unidas sobre medio ambiente que se llevó a cabo en 1972 en la capital sueca. Durante hoy y mañana, dirigentes del mundo perfilan un plan para integrar la sostenibilidad en la digitalización y acciones para afrontar el cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. Un acuerdo de último minuto permitirá extender la tregua en Yemen vigente desde el pasado 2 de abril. Gobiernos y rebeldes hutíes pactaron renovarla por 2 meses adicionales. La guerra desde el 2014 ha causado centenares de miles de muertos y millones de desplazados. La policía de Tulsa, en Oklahoma, Estados Unidos, reveló que el hombre que irrumpió hace un día en una clínica donde mató a 4 personas antes de quitarse la vida, dirigía su ataque a uno de los fallecidos, un médico que lo había operado recientemente. Luego de cancelar la personalidad jurídica de la Academia Nicaragüense de la Lengua, el Congreso de Nicaragua ilegalizó otras 96 ONGs, lo que aumenta a 440 las corporaciones disueltas por el gobierno Ortega desde las protestas de 2018. Diversas entidades acusan al gobierno de reducir el espacio de la sociedad civil. Llegamos a oportunidades y atentos asesores comerciales en Bogotá porque hay 990 vacantes disponibles. Aquí les contamos cómo postularse. En oportunidades para que vendedores trabajen en Bogotá, vaya a la página agenciapublicadeempleo.sena.edu.co. Allí debe dar clic sobre la sección vacantes. Luego escoge la opción Bogotá Distrito Capital. Selecciona el ítem Ventas y Servicios y escoge la convocatoria. Ojo, porque antes de empezar cualquier proceso, debe crear un usuario y contraseña para registrar sus datos en la plataforma. Al ingresar le aparecerán las generalidades y requisitos como ser colombiano, ser bachillero técnico y tener mínimo 6 meses de experiencia laboral en el área. Atentos porque son 990 vacantes con salarios desde 1 millón a 2.500.000 pesos mensuales más comisión que se están ofreciendo en diferentes empresas de la ciudad. Recuerde que la convocatoria va hasta que se agoten los cupos y muy importante, si quiere seguir informado 24/7 nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Esta sección es patrocinada por Prime Business School. Vive la experiencia Prime y descubre la innovación del ser. Vean esta historia. Hace 2 años, Lady Delgado fue víctima de intento de feminicidio por parte de su expareja. El hecho la dejó en una silla de ruedas. Hoy Lady es un ejemplo y estudia una carrera universitaria. Una fundación que me conocieron mi historia y dijeron, Lady, ¿por qué no quieres estudiar? ¿Qué quieres de tu vida? Y yo no, la verdad, con mi proyecto, con todo, yo quiero psicología. Llegué a la UNAD, comencé a estudiar y la modalidad de ser tan organizados, el acompañamiento, entonces yo dije, no, o sea, me encantó.
Ahorita estoy en segundo semestre, estoy viendo 7 materias, escribí 7 materias. Mis tareas, mis compromisos de la universidad, como es modalidad virtual, entonces yo soy autónomo en mi tiempo, entonces lo trato de organizar el tema de mi hijo, el tema de las terapias, el tema de citas médicas. Ahorita que tengo para entregar 5 trabajos, entonces sí estoy noche y alguna de la mañana cuando no hay nuestras terapeutas, entonces estoy ocupándola en eso. Bueno, a mí lo que me motiva es seguir continuando y culminar mi carrera profesional, primeramente mi familia, también esto lo hago por mí, a pesar de las circunstancias que a veces pueden ser, porque hay niveles de niveles, ¿no? Pero así sean muy difíciles, siempre uno va a tener la oportunidad, si quiere, de lograr lo que quiere. Esta sección fue patrocinada por Prime Business School. Vive la experiencia Prime y descubre la innovación del ser. Y seguimos con más información deportiva porque mañana comienza la Vuelta a Colombia en su edición número 72. Tendremos 1.400 kilómetros, etapas en 8 departamentos y ustedes las podrán disfrutar todas las etapas a través de nuestra pantalla de Señal Colombia. Por eso nosotros también a esta hora saludamos en Barranquilla a Elsie Beleño con todos los detalles. Elsie, buenas noches. Adelante con la información. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde la aleta del Tiburón a unos metros del Malecón del Río, donde mañana a las 9 de la mañana iniciará la Vuelta a Colombia 2022, cuya primera etapa contará con un recorrido de 123,4 kilómetros y finalizará el 12 de junio en Boyacá. Hoy fueron presentados los 174 pedalistas que harán parte de esta competencia. Ellos han estado preparando desde diciembre y muchos han participado en la Vuelta de la Juventud. Pero veamos cómo ha sido este proceso para ellos. Este pelotón alista piernas y canaliza toda la energía para recorrer durante 10 días el país. Bajamos un poquitico unos días, descansamos, bajamos cargas y ya una semana antes de viajar, pues otros trabajos de intensidad a fondo y ya a afrontar esta Vuelta a Colombia. El punto de partida de los 176 pedalistas de 17 equipos será la Puerta de Oro de Colombia. Hemos hecho un buen calendario nacional y bueno, esperando esta Vuelta a Colombia que está bastante exigente, contaremos con un excelente equipo. Los retos son muchos, venimos con un equipo bien preparado para las llegadas planas. Y esperamos estar en las escapadas, pendiente en las llegadas y tenemos piernas y arañar resultados. Varios de los talentos vienen de la Vuelta de la Juventud y desde mañana engrosarán el lote multicolor, buscando seguir escribiendo una nueva página de la historia del ciclismo colombiano. Daniel Martínez se prepara para el Tour de Francia. Giovanni Urshela aportó para su equipo en el béisbol de las Grandes Ligas y por otro lado este viernes comienza la definición ya del título del básquetbol profesional en la liga de nuestro país. Más información aquí en el resumen deportivo del día. El ciclista Daniel Felipe Martínez publicó en redes sociales parte de su entrenamiento previo al Tour de Francia que comenzará el 1 de julio. En el video quedó registrado el esfuerzo del pedalista en un terreno pedregoso preparándose para las etapas en adoquín que tendrá en el Tour, además de esforzarse por alcanzar un caballo que lo adelantó como una especie de prueba de esfuerzo. El beisbolista Giovanni Urshela empujó la carrera del empate parcial de los Mellizos de Minnesota en el partido de Grandes Ligas contra los Tigres de Detroit. Finalmente, el equipo del colombiano cayó por 3-2 y completó 4 derrotas en 4 juegos de la serie contra los Tigres. Este viernes comenzará la gran final del baloncesto colombiano con los Titanes de Barranquilla buscando su 6º título consecutivo, enfrentando a los Cafeteros de Armenia. El campeón será el mejor de 3 juegos, que se disputarán en el Coliseo El Pueblo de Cali. Les cuento que se estrena un documental sobre la familia Borbón de España, en el que se culpa a la prensa de haber ocultado todos esos secretos que incomodan tanto a los españoles. Pero bueno, estos temas de política, cultura, monarquía, aristocracia son la especialidad de Lord Cultura, Juan Sebastián Ramírez. Todos tenemos una familia, pero los españoles tenemos 2. Quiero desearos lo mejor para todos y para vuestras familias.
Los Borbones, una familia real, es la primera serie documental sobre la monarquía española. Producción sin precedentes con imágenes y testimonios de historiadores, escritores y personas cercanas a la Casa Real. Cuenta la historia reciente de la corona española, una de las monarquías más antiguas de Europa. Pone el foco en la sucesión y en el reinado de Juan Carlos I, que concluyó con la abdicación del monarca ante los crecientes escándalos. El rey ha sido operado esta madrugada de la cadera tras sufrir una caída. Carlos I era el proveedor de fondos opacos, pero para toda la familia. Una crítica al periodismo que guardó silencio ante los despropósitos de la familia real. Un documental que logra develar datos de la corona que han querido ocultar. Se puede decir que Alfonso XIII es el primer promotor del cine pornográfico en España. Al fin y al cabo, ¿qué somos los reyes? Unos sementales de buena raza cuya primera obligación es perpetuar la especie, procreando una y otra vez, pero sin cambiar de vaca. La serie también ahonda en la estrategia de Juan Carlos y la vieja guardia para destrozar ante los medios a Leticia, la reina consorte de España, a quien le ha costado unirse a la familia por no ser de sangre azul. El mayor enemigo de la monarquía de Felipe VI es su padre, el rey Juan Carlos. Una serie documental vía streaming que arrasa con el rating en España. Muestra los amores y odios de una familia que lucha por mantenerse en el trono. Y así llegamos al final de nuestra emisión. A ustedes, como siempre, gracias por permitirnos informarles cada noche. Somos RTVC Noticias, conectados 24/7. Chao. RTVC Noticias, emisión central.